el sufrimiento y Dios. Eso vamos a estar predicando o enseñando en esta mañana para los que anotan la palabra. Hermanos, a través de la historia, el mundo ha experimentado innumerables sufrimientos a nivel global, o sea, en todo el mundo. Y cada vez con más frecuencia. No sé si notan eso. Cada vez con más frecuencia, como lo son tsunamis. En este caso, recordamos hace unos años atrás, ¿verdad? En Asia, donde murieron muchas personas, y fue igual una catástrofe en cuestión de tsunamis, que por lo menos yo cuando estaba pequeñito, chiquitillo, yo no me acuerdo mucho oír de eso, pero ahora hay un terremoto y lo primero que la gente da una alerta es de tsunami, en este caso. Eso está sucediendo. Terremotos también, hay muchos terremotos en muchos lugares, parte de lo que la palabra de Dios nos enseña. Otra cosa que ha aumentado también es el terrorismo en múltiples lugares, infundiendo miedo y pánico. En este caso hay mucho terrorismo, ¿verdad? Personas que se ponen bombas, explotan, personas que se meten a una escuela o a un lugar y empiezan a matar personas. Todo eso se está dando en estos últimos tiempos y cada vez de una forma más acelerada. Otra cosa es las enfermedades. Cada vez vemos grandes enfermedades, increíblemente enfermedades mortales que están matando miles de personas en muchos lugares y que cada vez más vienen enfermedades rarísimas. Inclusive es increíble, por ejemplo, un zancudo o un mosquito de cómo tiene un montón de enfermedades que transmite, en este caso, un zancudo. Y ahora hay que cuidarse de todas esas cosas. O sea, todo eso se está dando. Y a raíz de todas estas cosas, la gente se hace muchas preguntas. Preguntas que hoy vamos a tratar de responder a través de la palabra de Dios, porque si hay algo que nosotros tenemos como base es la palabra de Dios y debemos de creer a lo que la Biblia nos enseña y nos muestra. Amén. Preguntas como que vamos a tratar de ver en la palabra como: ¿por qué existe todo esto en el mundo? ¿Por qué sucede todas esas cosas en el mundo? Preguntas como: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Otra pregunta que vamos a tratar de responder por la palabra es: ¿dónde está Dios cuando todo esto sucede? Otra pregunta es: ¿solo a la gente mala le pasan estas cosas? Hay gente que cree que todas estas cosas vienen sobre lugares porque las personas que viven ahí son personas muy malas. Yo no sé cuántos creen eso. Hay gente que cree eso, que como que solo a la gente mala le pasan cosas malas. Y vamos a tratar de ver un poco de esto, a ver qué nos enseña la palabra. Número 1, primer pregunta: ¿por qué existe todo esto en el mundo? ¿Por qué hay catástrofes? ¿Por qué hay gente que mata a otras personas? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Bueno, en la Biblia encontramos que todas estas cosas existen o suceden por una sola razón. Por una sola razón, y es el pecado y la desobediencia del hombre para con Dios. Todo lo que existe, todo lo que vemos, de todas estas cosas que pasan, hermanos, que son malas, que las vemos malas, todas ellas suceden por una sola razón, y es por el pecado y la desobediencia del hombre. Ok, ¿cómo podemos ver eso o explicar eso? Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver Génesis en este caso, porque ahí viene la raíz de todo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, tenemos algo bien claro aquí. Dios creó el cielo y la tierra. Amén. Ahora, vamos a ver el versículo 32. En el versículo 32 dice la palabra del capítulo 1, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era ¿qué? Era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí viene hablando de cuando Él termina la creación. Ahora, cuando Dios crea, porque Él creó el cielo y la tierra, la Biblia dice que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. No solamente bueno, bueno en gran manera.
¿Por qué? Porque cuando Dios crea el cielo y la tierra, hermanos, ahí no habían catástrofes. Ahí no había nada de esto. Todo era ¿qué? Bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó, hermanos, Dios lo hizo bueno. Dios no hizo nada mal hecho. Todo lo hizo bueno y en gran manera. Ahora vamos a ir al capítulo 2 de Génesis y vamos a ver del 15 al 17. Del 15 al 17. Génesis 2 del 15 al 17, hermanos, porque vamos a ver aquí lo que la palabra enseña. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra Edén, la otra vez habíamos enseñado, esa palabra Edén significa deleite. O sea, Dios había puesto al hombre en un lugar de deleite, en un Edén, en un lugar donde todo era bueno y en gran manera. O sea, era algo hermoso vivir ahí o habitar ahí de todo lo que Dios había creado. Y Dios puso al hombre ahí. Después de que Él crea al hombre y a la mujer, Dios los pone ahí en el huerto del Edén. Y dice la palabra en el versículo 16 al 17, para terminar de leerlo, dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora Dios le estaba dando una orden a Adán y Eva, y era: yo les he puesto en un lugar hermoso para que ustedes vivan, para que ustedes habiten, para que ustedes labren la tierra, para que trabajen la tierra, y este lugar va a ser de bendición para ustedes, pero ustedes no deben de tomar un árbol o un fruto de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue la única restricción que Dios les dio. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra morirás tiene que ver en todo el aspecto de la vida del hombre. Muerte. Muerte física, muerte espiritual y aún la muerte de la misma tierra. La Biblia dice que la tierra gime por ser redimida. Porque Dios creó la tierra y todo estaba bien. Pero cuando entró el pecado, que es lo que vamos a ver, hermanos, trajo muerte, pero trajo muerte a todo. Y de ahí la tierra va en decadencia, la tierra va para atrás, la tierra está muriendo. En este caso, la misma tierra está muriendo. Ahora, ¿por qué está muriendo? ¿Por causa de quién? Por causa del hombre. ¿Por qué? Porque en esta pregunta, ¿por qué existe todo esto en el mundo? La mayoría de gente, ¿a quién le echa la culpa de esto? A Dios. La mayoría le echan la culpa a Dios de todo esto. Pero el problema es que el hombre es el problema, porque Dios dejó al hombre para que guardara lo que Dios había creado y le dio una restricción. Ahora vamos a seguir leyendo, ahora vamos a ir, al capítulo 3 del 1 al 7. Dice en el 3 del 1 al 7, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí viene el gran problema. Cuando ellos comieron, ellos supieron la diferencia de lo bueno y de lo malo, creyéndose en ser igual a Dios. Y hasta el día de hoy usted lo ve, hermanos, las personas se creen dioses. Cada uno quiere gobernarse a sí mismo. Cada uno quiere hacer lo que se le venga en gana con su vida, cuando no entiende que la vida de cada ser humano le pertenece a Dios. Ese es el problema. Y de ahí la Biblia dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy la gente no quiere sujetarse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, sino que cada uno busca hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios.
en este caso. Versículo, ¿cuál me quedé? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora vamos a ver 4, versículo 8 y versículo 19. Capítulo 4, versículo 8 y versículo 19. A partir de ahí, hermanos, entra lo que se conoce la caída y se conoce el pecado del hombre de ahí en adelante. Porque el hombre desobedece a Dios, el hombre peca contra Dios, y a raíz de eso ahora la tierra empieza a caer en un tipo de, por decirlo así, de devastación, donde la tierra va para atrás por causa del pecado del hombre. Después de que Dios había creado todo bueno en gran manera, ahora empieza todo para atrás. Ahora, vamos a ver acá, vamos a ver en estos dos versículos las cosas que empiezan a suceder después de la caída del hombre, del pecado. En el versículo 8 del capítulo 4 dice la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Desde ahí viene el primer asesinato en la historia humana, en la palabra de Dios, después de la caída del hombre, del pecado. Imagínense que ahí entra el pecado, entra la muerte, y ahora un hombre, y este hombre, oiga, no era cualquier hombre, era contra su propio hermano, y él lo mata. Hoy muchos dicen que es culpa de Dios que alguien se meta a una escuela, a una universidad, o a, no sé, o ahora no hace nada, sucedió también en una discoteca, a matar miles de personas o cientos de personas. Hermanos, esto no es culpa de Dios, esto es la culpa del pecado del hombre. Aquí lo vemos en la palabra, después de la caída, después de que ellos desobedecen a Dios, ahora el hombre hace cosas que Dios no quiere para el hombre. Y a veces le echan la culpa a Dios de todo esto, y el problema es la caída del hombre, el pecado del hombre. Ahora en el versículo 19 sucede algo también después de la caída, después del pecado. Versículo 19 del capítulo 4 dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Es la primera vez donde la Biblia registra, en este caso, de donde un hombre toma 2 mujeres cuando debería de ser una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Y de ahí empezó hasta el día de hoy, que es muy normal, en este caso, lo que es el adulterio, la fornicación, por causa del pecado del hombre, porque el hombre se ha alejado de Dios, el hombre no quiere nada con Dios por su pecado, y él, como es Dios para sí mismo, él quiere hacer lo que a él le da su gana, en este caso. Todo lo que nosotros vemos en este caso son consecuencias del pecado del hombre, de la desobediencia para con Dios. Dios puso al hombre para que labrara el huerto, para que cuidara, pero cuando Dios le advierte que no tome de aquel árbol y ellos comen, más bien Dios tiene que expulsarlos del paraíso, y ahora la tierra cae en decadencia. Viene la muerte en este caso, que no existía. Antes del pecado del hombre, la muerte no existía. Recuerden cómo la Biblia dice, donde cuando Dios los expulsa, más bien le dice: no sea que ellos alarguen su mano y tomen del árbol de la vida y sean eternos y no mueran. Y Dios tiene que expulsarlos a raíz del pecado, y de ahí viene, hermanos, la consecuencia en este caso. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 6 del 11 al 13. Génesis capítulo 6 del 11 al 13. Aquí, hermanos, es cuando Dios manda el diluvio. Dios tiene que mandar el diluvio a causa del pecado y la maldad del hombre.
Y cuando vemos la palabra, yo creo que hoy, hermanos, no estamos largo de la historia de Noé a este tiempo que estamos viviendo en la depravación y el pecado del hombre. Vea lo que dice la palabra. Versículo 11 en adelante del capítulo 6 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Oiga la palabra, se corrompió la tierra, toda la humanidad se corrompió en este caso. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cuántos vemos eso hoy igual en la televisión? La tierra se ha corrompido. Hay gran violencia por todo lado, hermanos. Y la tierra se corrompió y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? A causa de ellos. A causa del hombre, en este caso. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Hermanos, todas estas catástrofes que se dan a veces, yo no sé cuántos de ustedes oyen, hermanos, la gran contaminación que estamos haciendo nosotros, los seres humanos, y eso hace que todo el ecosistema, el mundo está colapsando. El humo de los carros, la gran cantidad de cosas que consumimos y botamos basura, todo eso lo está produciendo ¿quién? ¿Dios o el hombre? El hombre. Nosotros somos los responsables, pero la gente cuando pasan estas cosas, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Y el hombre es responsable. Dios le dejó la tierra y cuando Él creó la tierra era ¿qué? Buena en gran manera, dice la palabra. Cuando el hombre cae en su pecado, en desobediencia, de ahí el hombre ahora empieza a vivir como Dios él mismo, viviendo a su antojo, y ahora él hace lo que le da la gana y estamos viviendo las consecuencias de lo que nosotros, los seres humanos, hacemos. Así de fácil. La capa de ozono, hermanos, ya no aguanta. Dios creó todo bueno en gran manera. Los ríos. Hermanos, la gente, voy a ponerle este ejemplo. Pues lamentablemente vemos todas estas cosas, hermanos, pero ¿cuántas veces usted oye a las autoridades diciéndole a las personas: no construyan a la par de un río? ¿Y qué hacemos nosotros? Oiga, casi que más bien ponen las casas adentro del río. Entonces, cuando vienen todas estas cosas, cuando vienen las lluvias y pasan catástrofes, al final, ellos pegan, o mucha gente pega el grito al cielo diciendo: ayúdenos. Pero a veces nosotros mismos somos los culpables. Y en todo eso se le echa la culpa a Dios. Entonces, la primera pregunta era: ¿por qué existe todo esto en el mundo? Por el pecado y la desobediencia del hombre. ¿Estamos claros? Esto no es por Dios. Es culpa del hombre por su pecado. Así de fácil. Todas las enfermedades, hermanos, que vienen, muchas enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, como es el SIDA, o muchas enfermedades que hay, ¿eso es culpa de Dios o es culpa del hombre? Dios manda que un hombre debe unirse a una mujer y pare de contar. Pero el hombre no hace eso, y aún peor, han entrado en una depravación donde hoy es hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Dios no creó eso de esa forma, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Amén. Pero le echa la culpa a Dios. Ay. Segunda pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Ok, ahora si entendemos la primera pregunta del por qué entró todo, hermanos, al mundo estar caído viene el pecado por la desobediencia y viene la muerte. Ahora ahí entra ¿qué? El sufrimiento. Ahí entra el sufrimiento. Eso fue una consecuencia del pecado.
Y recuerden, por ejemplo, después de que ellos pecan, la mujer va a dar sus hijos con dolor. El hombre va a tener que trabajar la tierra, pero va a tener que sudar para que la tierra le produzca. Son consecuencias. Ya vienen consecuencias, viene sufrimiento, viene dolor, vienen cosas a la tierra que Dios había creado buena en gran manera. Amén. Ahora, Dios no se deleita en el sufrimiento, ya que es la consecuencia de la caída del hombre por su pecado, pero es parte de su propósito y diseño para manifestar la grandeza de su gloria. Aunque el sufrimiento fue parte de la caída del hombre y por el pecado, al final Dios, hermano, en su soberanía, usa el sufrimiento para la gloria de Él. Dios usa el sufrimiento para la gloria de Él. Sufrimiento que es causa del pecado y la desobediencia del hombre. Voy a ponerles un ejemplo muy rápido, hermanos. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes tal vez vinieron a Cristo de verdad, quebrantados en su corazón, necesitando a Cristo como Salvador de su vida, cuando usted estaba pasando sufrimiento? Usted ve, la mayoría de gente busca a Dios cuando ¿qué? Cuando le está yendo muy bien, cuando tiene todo al alcance, o cuando está sufriendo. Cuando está sufriendo. Dios usa el sufrimiento del pecado del hombre para la gloria de Él, para mostrar su gloria y su misericordia. Amén. Dios no se deleita en el sufrimiento. Bueno, ya lo leí, pero lo usa para manifestar su gloria. Ejemplo, vamos a ver ejemplo. Génesis capítulo 15, del 13 al 16. Génesis capítulo 15, del 13 al 16. Vamos a ver si vamos un poco rápido por el tiempo, hermanos, por las preguntas. Dice Génesis capítulo 15, del 13 al 16, dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Abraham, oiga, aquí es cuando Dios llama a Abraham y le da una promesa. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Oiga, Dios llama a Abraham y Dios le da una promesa a Abraham. Y ahora en esta promesa a Abraham el Señor le dice que va a llegar el momento donde por medio de él va a crecer una gran nación, pero van a ir a un lugar donde van a ser oprimidos 400 años. ¿Usted se acuerda? El pueblo de Israel en Egipto, esclavos, trabajando para los egipcios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel en todo ese tiempo? Clamar al Señor para que los libertara. Ahora, versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Era hasta el 16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí, hermanos, Dios utilizó en este caso el sufrimiento de un pueblo para Él mostrar su gloria. Todos conocemos la historia cuando Dios liberta al pueblo de Israel. ¿Qué mostró Dios ahí en medio del sufrimiento de un pueblo que estaba cautivo? Su gloria. Hermanos, Dios en el sufrimiento lo usa para mostrar su gloria. Porque el sufrimiento es causa del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre. Entonces Dios usa eso para la gloria de Él. Para mostrar su gloria en este caso. Vamos a ir a Génesis capítulo 45. Del 4 al 8. Génesis 45 del 4 al 8. Para que eso se llegara a dar, hermanos, ¿ustedes se acuerdan la historia de José? ¿Qué le pasó a José, hermanos, después de que Dios tiene un plan y un propósito con José? A José le fue bien toda su vida. Recuerden que era el chiquillo menor,
Él era el chiquillo que era el que el papá amaba, pero sus hermanos no. Y eso yo creo que es muy normal, ¿verdad? En las familias. Hay alguien que a veces nadie lo quiere. Hermano, a este José, que Dios tenía un propósito con él, a José le va como un quebrado. Le va mal. José, ¿podemos decir que José sufrió mucho? ¿Cuántos creen que José sufrió mucho? José sufrió mucho. Pero Dios usó todo eso que José sufrió para él mostrar su gloria, para que se cumpliera el propósito de Dios en él. Amén. Vea lo que dice la palabra. Génesis 45 del 4 al 8 dice la palabra: entonces dijo José a sus hermanos: acordaos ahora de mí. Aquí es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Dice, acordaos ahora de mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió que todo lo que él pasó era un propósito de Dios, aún el sufrimiento. El problema es que hoy la iglesia no entiende eso. Mucha gente no entiende eso. Que aún en el sufrimiento Dios está permitiéndolo para algo bueno, para él mostrar su gloria. Seguimos leyendo hasta el versículo 8. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora vamos a ir ahí mismo a Génesis 50 del 19 al 20, cuando José va a morir, y vea cómo él nuevamente vuelve a recalcar esto, porque sus hermanos dicen: ok, ya va a morir José, ahora qué va a pasar con nosotros. Vea lo que dice el versículo 19 y 20, dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, con todo lo que José pasó, Dios cumplió su propósito para la gloria de él, para formar el pueblo de Israel, que un día iban a clamar a él, estando esclavos, para él libertarlos. Eso hace Dios, con el sufrimiento. Ahora vamos a llevarlo un poco más allá. Hebreos capítulo 12 del 2 al 3. Hebreos 12 del 2 al 3. Hermanos, porque yo he oído cristianos enseñar, pastores enseñar, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han oído a personas enseñarle a la iglesia: ahora que usted es hijo de Dios, usted no puede sufrir. ¿Alguien ha oído eso? Hermano, yo creo que hemos oído en ese evangelio de la superfe que hoy se predica, un falso evangelio, se le enseña a la gente de que usted ahora viene a Cristo y usted ya ahora para de sufrir, porque Cristo llevó todo el sufrimiento en la cruz del Calvario. Eso enseñan. Ahora, hermanos, el punto es que como hay sufrimiento en este mundo, hermanos, Dios usa el sufrimiento para la gloria de él. Ya lo vimos en José. Ahora, le hago una pregunta: ¿Cristo vino a este mundo a sufrir o no vino a sufrir? Él vino a sufrir. Pero él vino a sufrir. Pero en ese sufrimiento, al final, lo que él cumple en el sufrimiento es para la gloria de él mismo, para traer salvación a la humanidad, traer salvación al hombre. ¿Por medio de qué? Por medio del sufrimiento. Ahora ahí hago la pregunta: si Cristo, siendo Dios, sufrió como hombre, ¿quiénes somos nosotros para decir
que nosotros no podemos sufrir. Ahora, le hago otra pregunta. ¿El apóstol Pablo, después de que Cristo murió y resucitó, sufrió? Sí. Léase la historia de la iglesia, de cuánta gente persiguieron y mataron. La pregunta es, ¿sufrieron o no sufrieron? Sí sufrieron, por causa de Cristo. Y cómo hoy enseñan que un cristiano viene al Señor y ahora ya no le puede ir mal y no puede sufrir. Eso es antibíblico, 100% antibíblico. Vea lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12 del 2 al 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es Cristo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Sufrió la cruz. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, si vemos que Cristo sufrió, pero cumplió el propósito de Dios, igual nosotros, viendo a Cristo, poniendo nuestra mirada en Él, aunque estemos sufriendo, vamos a seguir para adelante, confiando en nuestro Dios. Hay que confiar en Dios, iglesia, aún en medio del sufrimiento. Dice el Señor que Él puso el gozo puesto delante de Él para sufrir. ¿Por qué el gozo puesto delante de Él para sufrir? Porque Él sabía que a la hora de Él morir y pasar todo lo que iba a pasar, iba a traer mucha gente a la salvación. Ahora, se la pongo en este lado. Hermanos, cuando usted y yo estamos sufriendo, igualmente debemos de poner nuestra mirada en el Señor, porque nos ha prometido un galardón, nos ha prometido la vida eterna, y debemos de confiar en eso, y ese gozo debe ser mayor que el sufrimiento que estemos pasando aquí en la tierra. Amén. Es la salvación que Dios ha prometido a los que le aman y esperan en Él. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Dios lo permite para la gloria de Él. Y eso muchos no lo entienden. Porque hay gente, lo primero que dice es, pero si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Y ya vimos que el sufrimiento es causa de la caída y el pecado del hombre, pero Dios usa eso para la gloria de Él. ¿Estamos claros, iglesia? Tercera pregunta. ¿Dónde está Dios cuando suceden todas estas cosas? ¿Dónde está Dios? Esa es una pregunta muy normal que se hace la gente. ¿Dónde está Dios? Ok. Hermanos, aunque no veamos a Dios en medio del sufrimiento, Él está en control de todas las cosas. Aunque no veamos a Dios. A veces la gente, hermanos, quiere ver a Dios, hermanos, pero ojo a eso. A veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Porque la gente lo que quiere es que no pase nada. Pero el problema es que tiene que pasar, porque vivimos en un mundo caído por el pecado. Y tienen que suceder cosas. Solo antes de que el hombre pecara, aquí no podía suceder nada, porque Dios lo que había creado era bueno en gran manera. Por eso la Biblia dice que Dios tiene que hacer cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque esto va a ser destruido, porque esto está colapsando, está muriendo. Amén. Y para muestra un botón, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, hoy la tierra ya no quiere producir. Hoy estamos comiéndonos en todos nuestros alimentos, aún vegetales, todo está lleno de químicos, porque la tierra ya no produce. Cuando Dios puso al hombre, tenía que guardar la tierra, hermanos, y ahí podía, nada más imagínense cómo podía hacer lo que producía la tierra. Ahí, hermanos, usted nada más tiraba las semillas y salía todo en abundancia, pero hoy no. Y cada vez va a costar más que la tierra produzca, en este caso. Ahora, hermanos, a la pregunta ¿dónde está Dios cuando todo esto sucede? Nosotros solamente tenemos que irnos a la palabra como creyentes.
Ya vimos la historia de José. Vamos a devolvernos un momento a Génesis, capítulo 39, versículos del 20 al 21. Génesis capítulo 39, 20 y 21 dice la palabra. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Oigan, ya aquí a José le estaba yendo mal, hermanos. Dice, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, José, sin haber hecho nada. Versículo 21, pero, esos peros, iglesia. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, aunque a veces estamos pasando tribulación, sufrimiento y cosas, hermanos, Dios está ahí aunque no le veamos. Dios estaba ahí, Dios puso ahora, extendió su misericordia, dice la palabra. Ahora, si lo vemos a lo que está sucediendo hoy, ¿en qué Dios está extendiendo su misericordia para todas estas personas? Hermanos, en que todo un pueblo, Costa Rica, se están despojando para poderles dar a ellos. Y yo le aseguro, hermanos, de que muchos de ellos van a llegar a tener casitas mejores que las que tenían. Que les va a llegar alimento, oiga, alimento para mucho tiempo sin trabajar. Que Dios está extendiendo su misericordia en que hay gente, como vi una señora ayer llorando, que va a llegar a ayudarles a lavar su casa, a sacar todos los escombros, gente que ni conocen. Dios está extendiendo su misericordia. El problema es que no lo vemos. La gente no ve eso. Pero ahí está la misericordia de Dios, y aún como lo dije al principio, yo creo que en la misericordia de Dios, hermanos, de usted oír testimonio de personas, ahí es para que no hubieran muerto 8 personas, sino cientos de personas que fueron arrastradas literalmente por las corrientes. Hermanos, oír a una señora con una chiquita, yo no sé cuántos lo vieron, con una chiquita que tiene síndrome de Down, que tiene problemas. Y cómo, nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿cómo agarró esta señora a esta niña para subirla al techo? Donde ella ocupa una silla de ruedas, porque ella no puede pararse por sí misma. Y con el agua hasta arriba y poder subirla arriba al techo. Oiga, ahí está la misericordia de Dios. Y la gente no lo ve, porque es para que hubieran muerto. Dios extiende su misericordia. El problema es que la gente ve todo negativamente, porque, como dije desde el principio, ahora al tomar el árbol del fruto del bien y del mal, ahora yo soy el que me creo Dios, y yo soy el que digo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empezamos a cuestionar a Dios. Cuando el hombre mismo es el culpable de todo lo que pasa por su pecado y su desobediencia para con Dios. Amén, iglesia. Dice que Dios estaba con José. Romanos capítulo 8, versículo 28. Hermanos, como le digo, esta enseñanza es para creyentes. La palabra es para nosotros el manual en el cual nosotros debemos de vivir y movernos y creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra, y sabemos, dice Pablo, oiga, y sabemos, pero hoy parece que la iglesia no lo sabe. Pero dice Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios en este lugar? Ahora le hago una pregunta, ¿cuántos creen ustedes que estaban ahí, hermanos, en Upala o en Los Chiles o en Bagaces, que eran creyentes y amaban al Señor o aman al Señor? ¿Cuántos creen de ustedes de que cuando vino, hermanos, ese tsunami que se llevó cientos de personas y murieron, había gente ahí que amaba a Dios? Ahí había gente que amaba a Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y sabemos que los que aman a Dios, oiga, todas las cosas les ayudan a bien.
¿Cuántas cosas? Todas. Y todas son todas las cosas. Ahora, lo que a José le pasó, que parece malo, ¿le ayudó para bien o para mal? Fue para bien. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Hermano, a Job le vino calamidad, sufrimiento, pero todo le ayudó para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, hermanos. Si usted ama a Dios, todo lo que usted le pase le va a ayudar para bien, porque en todo eso, aún en el sufrimiento, Dios va a mostrar su gloria y va a hacer que usted se acerque a Dios más, que usted crea en el Señor más y le dé la gloria al Señor de su vida. Amén, iglesia. Yo sé que es difícil de creerlo y sobre todo difícil de entenderlo, porque cuando estamos pasando la fea, lo primero que decimos es: ¿dónde está Dios? Y nos sentimos abandonados. Pero la palabra no miente, Dios no miente. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén, iglesia. ¿Cuántos creemos esa palabra? San Juan capítulo 16, versículo 33. Estamos hablando dónde está Dios cuando todo sucede, hermanos. Dios está en control de todo. Y Él está ahí, aunque la gente no lo vea, porque la gente quiere verlo a su manera, pero no a la forma de Dios o al propósito de Dios. Imagínense nosotros diciendo: ¿dónde estaba Dios mismo, el Padre, cuando su Hijo estaba muriendo en la cruz? Hermanos, Dios permitió eso. Si Dios, como Jesús mismo dijo, yo puedo pedirle a mi Padre una legión de ángeles y vendrían, y yo no pasaría esto. Pero era necesario el sufrimiento de Cristo para que el hombre fuera salvo. Amén. Era necesario. Ahí estaba Dios en medio del sufrimiento. San Juan capítulo 16, versículo 33, dice la palabra, hermano. Estamos hablando de dónde está Dios cuando todas estas cosas suceden. Ahora, vea lo que dice la palabra en San Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y Él está hablando de su muerte y resurrección. Dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, hermanos. En el mundo vamos a tener problemas. ¿Hay alguien aquí que no tiene problemas? Porque usted no tiene problemas para tomarme una foto, hermano, con usted y pegarla aquí, en un cuadro bien grande, porque usted sería fuera de este mundo. En el mundo tendréis aflicciones, problemas. En el mundo. ¿Cuántos vivimos en el mundo? Todos vivimos en el mundo. Cristianos y no cristianos. Vivimos en este mundo. Aunque hoy mucha gente cree que cuando yo soy cristiano, entonces cuando viene un huracán, entonces el huracán llega y ve y dice: uy, ahí hay cristianos, entonces me voy a devolver. O cuando el mosquito que trae el dengue y todas estas enfermedades que trae, entonces él llega y va a picar y uy, es cristiano, no lo voy a picar. Hermano, eso cree la gente. Para mi concepto, perdónenme, pero eso es tonto. Simplemente si usted va a un lugar donde hay un zancudo infectado, a usted lo va a picar. Si nosotros estuviéramos en Upala, igual pasaría sobre nosotros el huracán. Vivimos en este mundo y no somos inmunes, como hoy muchos lo quieren dar a conocer. Y lo que sacan, hermanos, es, ojo, sacan cosas fuera de contexto, porque lo que sacan es cuando Dios, el pueblo de Israel en Egipto, y mandó las plagas sobre Egipto y no tocó a los hijos de Dios o al pueblo de Dios. Pero hermano, eso fue un propósito de Dios en ese momento. Pero el resto de la palabra de Dios no enseña eso. Y hay gente que se toma esos pasajes para decir: ah, no, aunque venga lo que venga, a mí no me va a tocar.
Es más, hay gente que cree, hermanos, que creen que enfermarse por una gripe es porque ya yo no tengo fe o no soy hijo de Dios que anda en santidad. Y yo, por Dios, ¿de dónde sacan esas cosas? Pero hay gente que las cree en las iglesias. Cristianos que creen que porque van del doctor y el doctor le dice, tiene presión alta, tiene azúcar, y empiezan a reprender al diablo y decir, no, yo no tengo nada, yo soy hijo de Dios, yo soy creyente. O sea, es completamente un extraterrestre, aquí no le puede dar. Hermanos, vivimos en este mundo caído por el pecado. ¿Entendemos eso? Así de fácil, iglesia, es la realidad. Ahora, que podemos orar y clamar a Dios, que Dios escucha nuestra oración y en su misericordia muchas veces nos sana, sí. Pero a veces no. A veces no nos sana. Pablo tenía una enfermedad y dice, 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí, he rogado, dice Pablo. Y el Señor no le quitó la enfermedad. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia. Tú eres salvo, tú eres mi hijo, pero vas a seguir enfermo. Ah, pero hoy no. Hoy creen que porque yo soy cristiano, oiga, yo soy metido en una burbuja donde nada me puede tocar. Y eso no enseña la Biblia, iglesia. San Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estaba hablando de la salvación. Confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, aunque muramos, sea como sea que muramos, tenemos una gran bendición y es la salvación que Dios ha prometido a los que creen en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Quedó claro entonces de dónde está Dios cuando todo esto sucede? Dios está ahí, hermanos. Pero a veces Dios usa el sufrimiento, vean que todo va como en cadena, para Él mostrar su gloria. Porque a veces hay personas que en todo esto alguien llega y les habla de Cristo y se vuelven a Cristo. Entonces lo mejor que le pudo haber pasado era que le hubiera llevado la cabeza de agua a estar vivo y ahora conocer a Cristo para salvación. Aunque muchos no lo vean. Pero todo eso es parte de lo que Dios usa para su gloria. Amén. Pregunta número 4. ¿Solo a la gente mala le pasan estas cosas? Muchas personas creen que a las personas buenas o cristianas, como ya dije antes, no le pueden pasar cosas malas, que solo a los malos les van a pasar. Pero la realidad no es esa, ya que todos por igual vivimos en un mundo caído por el pecado y nadie es inmune a las circunstancias de la vida. Nadie. Yo he oído gente, por ejemplo, diciendo, y si es cierto, hermanos, hay lugares donde hay mucha brujería, hechicería y a veces vienen cosas, creo que Dios tratando con ese pueblo, pero a veces la gente cree que es, a eso les pasó eso por malos. Y a nosotros no, porque somos muy buenos. Ahora, vamos a ver y quiero responder esta pregunta, hermanos, con una enseñanza que el Señor Jesús dio en un momento al pueblo de Israel, o en este caso a los fariseos o a los de Jerusalén, porque ellos se creían muy buenos. Recuerden que ellos eran judíos y era el pueblo escogido por Dios. Y ellos creían que solo ellos tenían un gran privilegio y el resto de los pueblos no. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 13 del 1 al 5. Lucas capítulo 13 del 1 al 5. Lucas capítulo 13 del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5. Me dicen amén. Ojalá que todos tengan esta cita, iglesia. Lucas capítulo 13, del 1 al 5. Arrepentíos o pereceréis. Hermanos, entendemos que Dios demanda arrepentimiento para que las personas se vuelvan a Cristo y sean salvas.
todos por igual. Negros, blancos, amarillos, chiquitillos, grandes, gordos y colorados, flacos y desnutridos. Todos necesitan a Cristo y necesitan arrepentimiento para volverse a Cristo. Amén. Ahora, dice el Señor acá hablando con la gente y Él les dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: oiga, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Hermanos, aquí viene una situación, ahorita lo voy a leer en otra versión, donde en un momento, esto es parte de la historia de cuando Jesús estaba ahí en la tierra, o estuvo aquí en la tierra. En un momento dice que los galileos, el pueblo o algunos judíos estaban haciendo sacrificios al Señor, matando. Y recuerden que los sacrificios eran matar un animal, degollar un animal, derramar la sangre que tipificaba la muerte de Cristo. Y ellos estaban haciendo esto, pero no se sabe qué pasó ahí. Que en vino Pilato, vino esta gente y mataron a los que estaban haciendo sacrificios a Dios. Entonces, cuando habla de que la sangre fue mezclada, está hablando de una forma figurativa, no literal, sino figurativa en el sentido, ellos estaban derramando sangre de animales para sacrificio al Señor, y ahora la sangre de ellos también fue derramada. Y muchos pensaron y dijeron: a ellos les pasó eso porque eran malos. Dios los está castigando por algo, y por eso les vino eso, que los mataran. Entonces el Señor le hace: ¿ustedes creen que ellos eran más malos que todo el resto? Ahora, respuesta, versículo 3, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos van a perecer igualmente. Todos deben de arrepentirse. Pero mientras que estamos en este mundo nos van a pasar cosas buenas y malas, porque estamos en un mundo caído. Segunda historia. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Había una torre. Muchos dicen que se estaba construyendo, otros que ya estaba construida. Y esta torre se vino y mató a un grupo de personas. Dice: o la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Voy a leerlo en esta versión, dice así: por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado a matar a varios hombres de la región de Galilea. Estos le habían sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo: ¿creen ustedes que estos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Versículo 4. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, también morirán. Hermanos, a las cosas no le pasan a la gente porque sea buena o mala. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. No hay nadie bueno. Somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios, no porque seamos buenos. Porque si usted se cree tan bueno, hermano, aún usted siendo creyente, yo le hago una pregunta: ¿usted no miente? Si usted miente, hermano, usted está pecando. Ya usted no es bueno, usted merece la condenación. Porque los 10 mandamientos dicen: no mentirás. No hay nadie bueno
ni aun uno. El problema es que a veces nos creemos más buenos. Y creemos que, a ellos les pasó porque eran más malos que nosotros, pero nosotros somos más buenos. Es más, se la voy a cambiar, hermanos. Me hizo gracia oír gente orando, pidiéndole a Dios que el huracán no tocara Costa Rica y que se fuera para Nicaragua. Sí. Es como, nosotros somos más buenos, mejores, que vaya y haga catástrofes allá, pero no aquí. Eso es el pecado del hombre, el orgullo del corazón, porque no queremos que nos pase nada malo, aunque no importa que le pase a mi vecino. El punto es, hermanos, de que aquí en Costa Rica, si había gente orando, yo le aseguro que allá también había gente orando. Ahora, ¿qué es? Que Dios escucha más a unos que a otros. Hermanos, son propósitos de Dios y Dios sabe lo que Él hace en su soberanía. Pero a veces la gente tiene ideas tontas en la cabeza de orarle a Dios, hermanos. Y a veces hasta sin saber, oí una mujer orando y donde le ordenaba que se deshiciera. Que porque ella tenía autoridad, dice, por la autoridad que tengo. Oí a otro donde dice, hemos puesto intercesores a orar y los hemos mandado a otros países para que no sucedan catástrofes. Digo, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros podemos orar por la misericordia de Dios, sí, pero al final Dios es el que decide lo que Él hace o no hace. Porque a veces, claro, entonces viene para acá, no, que vaya y le caiga al vecino. Hermano, eso es no tener amor. Eso es no tener misericordia. Y acabamos de ver en la serie que hemos terminado, donde la Biblia dice que debemos de tener misericordia por otros. No solo por nosotros, porque qué fácil es pensar en mí mismo. Eso es egocentrismo. El Señor llevó todas nuestras enfermedades, dice la palabra, y esa palabra enfermedades se refiere al pecado nuestro. Él lo llevó en lugar nuestro, Él sufrió el dolor nuestro. ¿Por qué nosotros no podríamos decir, Señor, que no caiga al otro lado, que se venga para acá, nosotros vamos a confiar en ti? Pero nadie ora así. Es que le caiga a otro, pero no a mí. Estamos cerrados en un montón de cosas y a veces la gente cree que solo a la gente mala, es más, hay gente que cree que porque está mal con Dios le viene una enfermedad. Hay otro pasaje bíblico donde dice la Biblia de un hombre que nació ciego. No sé cuántos lo han leído. Y los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él estuviera ciego? Y él le dice, no pecó ni él ni sus padres. Él nació ciego para Dios mostrar la gloria. Porque Dios sabía que ese hombre que había nacido ciego iba a estar un día ahí sentado y él iba a pasar y él lo iba a sanar para la gloria de él. Pero no por pecado o porque alguien había pecado. Y hoy es muy normal oír gente con estas filosofías creyendo que alguien se enferma porque tiene pecado. Hermano, hay gente que se va a enfermar porque es natural. Este cuerpo se enferma. Es un cuerpo caído. La Biblia dice que Dios nos va a dar cuerpos glorificados. Pero no este cuerpo, porque este cuerpo no sirve. Es de carne y hueso y es pecaminoso por la caída del hombre. Amén. Para ir terminando, hermanos, quiero robarles, yo quiero cerrar esto, pero cerrarlo bien. Hermano, a raíz de todo esto que hemos visto, el ser humano solamente tiene dos opciones en relación al sufrimiento, ya que Dios es soberano sobre todas las cosas. Solo hay dos opciones. Número uno, pero ahorita vamos a ver citas bíblicas. Renegar y maldecir contra Dios,
que es lo que la mayoría de las personas hacen en el mundo por no conocer a Dios y su palabra. O número 2, darle honra y gloria a Dios, aún en medio del sufrimiento y de las cosas. Número 1, quiero enseñar de que Dios es soberano sobre todas estas cosas. Al final, Dios decide, Dios gobierna y Él hace como Él quiera, para la gloria de Él. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. 15 y 16. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él está hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En Cristo todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo. Y ese todo es... Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. Él lo hizo y Él hace como Él quiera. Porque fue creado por medio de Él y para Él. ¿Está claro eso? Hermanos, Dios hizo todo. Y todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra. Entonces Dios hace como Él quiera. Por eso, hermanos, cuando los discípulos estaban asustados porque se iba a hundir el barquillo donde ellos estaban, Jesús nada más se levanta porque estaba durmiendo y reprende al viento y dice que vino una calma increíble cuando ya se iban a hundir. Porque Él creó todas las cosas. Por eso, después de que este hombre, ya se me fue el nombre, el que murió, Lázaro. Bateadores todos. Por eso, hermanos, Lázaro, después de tener 4 días de muerto, después de Lázaro tener 4 días de muerto, hermanos, solo Dios fue el único que pudo decirle, después de 4 días que olía mal, y ordenarle que se levantara, hermanos, y poder levantarse Lázaro y salir de ahí. Porque Él era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Para mí eso es maravilloso, poder ver a Lázaro, poder imaginarme esa escena y poder ver a un hombre después de 4 días de muerto que olía mal, podrido, su carne coagulada, todo morado, descompuesto, tal vez ya gusanos saliendo, hermanos, y volver a recobrar vida, el corazón volver a latir, la sangre volver a circular, volver a tomar el color, levantarse, hermanos, después de 4 días. Solo Dios hace eso. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Solo Dios lo hace. Amén. Salmo 135, 6. Salmo 135, 6. Dice la palabra en el Salmo 135, 6, dice: todo lo que Jehová quiere, hermanos, subraya ese versículo. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. ¿Qué hace Dios? Todo lo que Él quiere hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere lo hace. ¿Lo permite o no lo permite? Es Dios, porque Él es soberano, Él es el Señor. Él está en control de todas las cosas, porque todo fue creado por Él. Pero el hombre peca, el mundo cae en desobediencia, viene la caída, y ahora Dios usa todo eso para la gloria de Él. ¿Entendemos eso, iglesia? Ok, ahora, en los 2 puntos de cuáles son las 2 opciones que tiene toda persona en el mundo.
Nosotros entendemos que Dios es soberano y al final, aunque alguien reclame, aunque alguien diga lo que diga, que a dónde está Dios, que por qué Dios permite, que por qué chiquitos, que por qué adultos, que por qué esto, al final Dios hace lo que Él quiera, porque Él es el Señor. Él es soberano y todo lo que Él hace es para su gloria, aunque muchos no lo entiendan. Número 1, renegar y maldecir contra Dios, que es lo que la mayoría hace. Vamos a ir a Apocalipsis 16, del 7 al 11, hermanos. Y en Apocalipsis habla de los juicios de Dios sobre la tierra a causa del pecado del hombre. Y vamos a ver, hermanos, acá, qué es lo que el hombre va a hacer, qué es lo que está haciendo hoy. Cuando Dios manda juicio por el pecado del hombre. Apocalipsis 16, del 7 al 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Habla de las copas de la ira. Dice la palabra. Apocalipsis 16, del 7 al 11 dice: también oía otro, que desde el altar descendía, ciertamente, desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, ¿y qué? Y justos, verdaderos y justos. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Hermanos, ¿ustedes están viendo cada vez más el sol quemando a la gente? Ahora, ¿culpa de quién? De nosotros, por el pecado. Porque estamos destruyendo todo de lo que Dios creó, que era bueno en gran manera. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Wow. Hermanos, cuando todas estas cosas suceden, la gente, antes de darle la gloria a Dios y volverse a Dios, ¿qué es lo que hacen? Lo que dice ahí la palabra. No se arrepienten, no buscan a Dios, sino que blasfeman contra Dios, le reclaman a Dios, cuando deberían devolverse a Dios. Así de sencilla es la realidad de lo que la Biblia nos enseña. Y por último, para terminar, hermanos, con eso termino. La segunda opción que tiene el ser humano ante todo esto del sufrimiento y Dios es darle honra y gloria a Dios. Vamos a ir a Job, capítulo 1. Job está en Salmos. Usted llega a Salmos, la mitad de la Biblia, y antes de Salmos está Job. Todos han estudiado el libro de Job y han visto las calamidades que le vinieron a Job, el sufrimiento que le vino a Job. Y vea lo que hace Job, un hombre de Dios. En medio de la calamidad, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que a él estaba pasando, Job capítulo 1, 20 y 22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, oigan lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no culpó a Dios después de que él perdió absolutamente todo, iglesia.
se postra y adora el nombre de Cristo. Y dice: Jehová me dio, pero Él me quitó también. Sea el nombre de Él bendito. Ojalá el corazón del hombre fuera como el corazón de Job. Ojalá nosotros pudiéramos tener tal revelación en nuestra vida. Y como si no fuera poco, le viene una segunda calamidad a Job. Esta es la primera, donde a él le es quitada toda la parte económica, luego le es quitada su familia, y aún le viene una enfermedad. Y vea lo que dice Job después de que ha perdido todo, su familia, sus bienes y aún una enfermedad en su cuerpo. En el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice la palabra: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios, iglesia. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiera. Y a pesar del sufrimiento y el dolor por causa del pecado del hombre, Dios usa eso para al final mostrar su gloria, para la gloria de Él. Y nosotros como seres humanos solo tenemos dos opciones: o renegamos contra Dios, que es lo que la mayoría de gente hace, o nos postramos y adoramos el nombre del Señor y le damos la gloria a Él. Amén, iglesia. Nos ponemos en pie para orar. Señor, te damos gracias en este tiempo, Padre, por la palabra que hemos estudiado, que hemos visto, donde vemos, Señor, que tú eres soberano, que todo lo que pasa, Señor, tú tienes el control aún cuando nosotros no lo entendamos, y que tú estás en medio de todas las cosas, Señor. Padre, que todas las cosas vienen por causa del pecado y la desobediencia del hombre, porque tu palabra es clara de cuando tú hiciste los cielos y la tierra, todo era bueno en gran manera, Señor. Padre, ayúdanos a comprender tu soberanía, tu palabra, Señor, para no renegar contra ti. Todo lo contrario, tener el corazón de Job, Señor. Postrarnos y adorar tu nombre, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, aún en medio de todo. Padre, aún como José, que en medio de su tribulación, de su sufrimiento, Señor, tú estabas con él, Padre. Entendemos por tu palabra que tú estás con nosotros, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice tu palabra, Señor, y que confiáramos en ti, que aunque en el mundo tenemos aflicciones, Señor, confiemos de que tú has vencido al mundo, Padre. Te damos la honra y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.